Hola gente, como les dije la vez pasada, vamos a hablar ahora entonces de páncreas, que es una glándula de secreción interna y externa, una glándula anficrina. La secreción externa de jugo pancreático, como ya más o menos habíamos adelantado, rico en enzimas, bicarbonato, agua, y la secreción interna es de hormonas como la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático, etcétera. Que eso lo van a ver más en la parte de fisio. En lo que respecta a la anatomía, ya habíamos adelantado un poquito que participaba junto al duodeno lo que era la simbiosis duodeno-pancreática, así que había mismo origen embriológico, también teníamos relaciones entre sí, con elementos vecinos, tenían la participación de los vasos sanguíneos que los nutrían, que se compartían, las relaciones en cuanto a la fijación del órgano a la pared posterior por la fascia de Treitz. Vamos arrancando. Primero en esta primera imagen, ven como el duodeno rodea al páncreas, en parte, ¿no es cierto? Y algunos detalles a tener en cuenta, como por ejemplo, el tronco celíaco que origina hacia la izquierda la arteria esplénica, acompañada por la vena esplénica, que detrás del páncreas se va a unir, de una manera que ya vamos a explicar, con la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Recuerden que acá está el píloro, que era donde el estómago se continuaba con el duodeno. Y aclaro todo esto por lo siguiente. Cuando hablas del páncreas es una glándula que tiene aproximadamente unos 15 centímetros de longitud con 4 porciones, aunque hay una que no se ve, y que es el cuello. Pues se habla de cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza es el segmento más abultado que está a la derecha, lo que se ve sí después adelgazado el cuerpo y la cola, pero el cuello no se va a ver como un estrechamiento anatómico, sino como una serie de relaciones. Por esa razón hice este primer esquema para mostrar que al cuello se lo define como el segmento, la porción del páncreas que se encuentra ubicado entre el píloro por delante, el origen de la vena porta por detrás y el pasaje de los vasos mesentéricos superiores por debajo. O sea, esta zona es el cuello. Si nosotros lo sacamos al páncreas y lo dejamos fuera del organismo sin relaciones, el cuello no se ve. La cabeza, como dijimos, segmento más abultado, tiene un surco, la parte superior y anterior, albergado justamente por la primera y segunda porción del duodeno, un tubérculo anterior, se prolonga hacia la izquierda con lo que se llama el gancho del páncreas, cuya cara anterior se encuentra marcado por el pasaje, justamente, de los vasos mesentéricos superiores, que es la escotadura o impresión de estos vasos. Hacia la izquierda, después del cuello, tenemos el cuerpo del páncreas y que se continúa con la cola. La cola está separada del cuerpo por esta escotadura, que es los vasos esplénicos, cuando pasan atrás hacia adelante, y además porque la cola va a ser el único segmento del páncreas que tiene por su cara posterior peritoneo libre, ya que el resto tiene fascia de Treitz. Entonces, recuerden que el páncreas está junto al duodeno, se proyecta en lo que es la cabeza a nivel del epigastrio, cuerpo y cola se proyecta en hipocondrio izquierdo. Una pequeña parte de la cabeza, la parte inferior, la parte inframesocólica junto al duodeno, corresponde a la región umbilical. Si vamos a las relaciones anteriores y periféricas, acá algo general, donde el estómago, el hígado, el colon están por delante, vemos que la cara anterior de la cabeza y cuello del páncreas, y luego el borde inferior de cuerpo y cola, están cruzados por la raíz del mesocolon transverso. O sea que también podemos decir que la cabeza del páncreas tiene un segmento supramesocólico y un segmento inframesocólico. El segmento supramesocólico, por su cara anterior, está relacionado con la primera porción del duodeno, su cara posterior, y con la cara inferior del hígado, básicamente el lóbulo cuadrado. Lóbulo cuadrado del hígado. Debajo del mesocolon, de la raíz mesocolon, se relaciona con el colon transverso, con nasas intestinales que lo cubren, como era básicamente el duodeno. A nivel del gancho está cruzado por la raíz del mesenterio y por el pedículo mesentérico superior. Acá pusimos arteria y vena, pero también están los nervios y linfáticos. Bueno, la cara anterior, sabemos del páncreas, corresponde al píloro. La cara anterior del cuerpo y cola del páncreas va a tomar relación con el estómago por intermedio de la cavidad de Piplones,
Y además, en la cola del páncreas, luego de haber marcado el límite entre cuerpo y cola, también lo van a cruzar por delante los vasos esplénicos. En lo que respecta a las relaciones periféricas, la cabeza del páncreas por arriba corresponde a la primera porción del duodeno, hacia afuera con la segunda, hacia abajo con la tercera y hacia adentro, a nivel del gancho, con la cuarta porción. El cuello, por supuesto, por debajo corresponde al pasaje de los vasos mesentéricos superiores. Lo que es cuerpo y cola del páncreas, el cuerpo, sobre todo hacia arriba, corresponde a la arteria hepática, al tronco celíaco y a la arteria esplénica, que hace sinuosidades. Y hacia abajo, el cuerpo corresponde al ángulo de Treitz, o duodeno sesional, colon transverso y asas intestinales. Y con el colon transverso y asas también se relaciona hacia abajo la cola del páncreas. Pasamos entonces a las relaciones posteriores. En esta vista superior, muy esquemática, vemos el páncreas desde arriba, cabeza, cuello, cuerpo, cola. Acá la segunda porción del duodeno, que está solamente como referencia. Detrás, los elementos prevertebrales, como son, por ejemplo, los vasos abdominales, como la aorta abdominal a la izquierda, la vena cava inferior a la derecha, y a los lados los riñones. En esta imagen dibujé el pedículo renal derecho. No lo hice con el izquierdo porque en realidad el cuerpo y cola del páncreas se van hacia arriba y a la izquierda. Como esto es esquemático, estaría pasando, sobre todo la parte del cuerpo y la cola, por encima del pedículo, que no lo veo. Por eso no lo puse. ¿Por qué aclaro esto? Porque la relación posterior del páncreas va a tener que ser discriminada en aquellas que son directas y otras que son indirectas por intermedio de la fase de Treitz o del peritoneo. En este sentido, la cara posterior de la cabeza del páncreas toma relación directa con el conducto colédoco, que luego se introduce en el espesor de la glándula para unirse al conducto de Wilson, y además toma relación con arcos anastomóticos llamados arcos vasculares pancreático-duodenales, que después en una lámina se los voy a describir. Y además la cabeza, pero por intermedio de la fascia de Treitz, corresponde o se relaciona con el pedículo renal derecho. Y le va a decir el texto también con los vasos gonadales derechos. O sea que directamente, repito, con el colédoco y los arcos vasculares pancreático-duodenales, e indirectamente por intermedio de la fascia de Treitz con el pedículo renal derecho y los vasos gonadales derechos. El cuello solamente tomo como relación la vena porta. El cuerpo tiene relación directa con ciertos vasos, que acá solamente los enumeré, como son los vasos esplénicos de su recorrido posterior, la vena mesentérica inferior, una anastomosis que tiene la vena con la vena esplénica, que forma el tronco espleno-mesentérico, y con la arteria mesentérica superior, que va a formar lo que se denomina la pinza aórtico-mesentérica, que ya hay una lámina. Y además de esto, por intermedio de la fase de Treitz, de forma indirecta, con la vena cava inferior, la aorta abdominal y lo que rodea a estos, que van a ser los ganglios linfáticos abdominaórticos y los elementos que forman el plexo solar. O sea que reitero, la relación posterior del cuerpo en forma directa es con los vasos esplénicos, la vena mesentérica inferior, el tronco mesentérico, la arteria mesentérica superior y la pinza aórtico-mesentérica, y en forma indirecta con la aorta abdominal, la vena cava inferior, los linfáticos abdominoaórticos y el plexo solar por intermedio de la fase de Treitz. Y por último, la cara posterior de la cola del páncreas, que era la única que no tiene fascia, directamente el peritoneo parietal posterior se refleja sobre esta cara posterior, haciendo que la relación sea directamente por intermedio del peritoneo con la cara anterior del riñón izquierdo. Y recordamos que el peritoneo que cubre el páncreas hacia la izquierda forma el epiplón pancreático esplénico, que va a contener a los vasos, nervios y linfáticos esplénicos. Bien, entonces, primera medida, nombré la pinza aórtico-mesentérica. Esta primera imagen muestra de frente la vena cava inferior a la derecha, la aorta abdominal a la izquierda, la vena renal izquierda pasando delante de la aorta, ¿sí?, para llegar a la vena cava justo debajo del origen de esta, que es la arteria mesentérica superior. La arteria está naciendo detrás del cuerpo del páncreas y pasando delante de la vena renal, y luego, para salir, pasa delante del ancho del páncreas y de la tercera porción del duodeno. Sea un corte ligeramente oblicuo, bueno, para ver todo esto, muy esquemático, y lo veo desde la derecha, entonces veo que se forma la pinza aórtico-mesentérica entre la arteria mesentérica superior por delante y
la aorta abdominal por detrás. Los textos clásicos dicen, por la pinza pasa la vena renal izquierda. Pero en la facultad van a ver que les interesa también qué más, además de la renal izquierda, qué más hay. Entonces seguimos con lo que hay abajo, es decir, con el gancho del páncreas, ¿sí? Y la tercera porción del duodeno. O sea que ahí queda completo. El ángulo de hacia abajo, lo primero que pisa es la vena renal izquierda, y más abajo el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Bien, y con respecto justamente a las relaciones vasculares que yo les decía, y tenía que ver con los arcos pancreáticos duodenales y otros elementos, esta es la parte más compleja que tiene el páncreas. Vamos de a poco, vemos que el tronco celíaco, como rama colateral de la aorta abdominal, se divide en tres ramas. La superior, que está acá, que no le puse nombre, la coronaria estomática, que iba a estómago, ¿no es cierto? Hacia la derecha la arteria hepática y a la izquierda, en forma flexosa, la arteria esplénica. La arteria hepática, cuando se va hacia la derecha, lo hace sobre el borde superior del cuerpo del páncreas, y cuando llega al duodeno se acoda hacia arriba. En el momento que hace el codo, da origen a esta, que es la arteria gastroduodenal, ¿sí? Que ahora me estoy dando cuenta que no le puse el nombre, es la gastroduodenal, que da como una colateral a la arteria pancreático-duodenal derecha superior, que contornea por encima de la cabeza del páncreas y se va hacia atrás, y da dos terminales. Una que es la pancreático-duodenal derecha inferior, que contornea por fuera de la cabeza y se va hacia atrás, y otra que es la arteria gastroepiploica derecha, que esta se iba al estómago y el epiclo mayor. ¿Sí? Entonces tengo dos arterias pancreático-duodenales derechas, superior como colateral, inferior como terminal, de la arteria gastroduodenal de la hepática. Aclaro esto por lo siguiente. La arteria, ¿sí?, mesentérica superior, que también era colateral de la aorta abdominal, dijimos recién, formando la pinza, nace en la cara anterior de la aorta, detrás del cuerpo del páncreas, luego pasa debajo del cuello y delante del gancho. Antes de salir, mientras está detrás del cuerpo del páncreas, emite esta rama colateral, que es la arteria pancreático-duodenal izquierda, que se divide después en dos ramas, superior e inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se anastomosa con las derechas. Entonces lo digo despacio esto. La cara posterior de la cabeza del páncreas tiene relación con los arcos vasculares pancreático-duodenales. Dije vasculares, acá están representados los arcos arteriales, pero están acompañados por arcos venosos. De manera que estos arcos se forman por anastomosis de esta manera. La arteria pancreático-duodenal derecha superior colateral de la gastroduodenal de la hepática se anastomosa con la rama superior de la pancreático-duodenal izquierda, colateral de la mesentérica superior. El otro arco lo forma la arteria pancreático-duodenal derecha inferior, terminal de la gastroduodenal de la hepática, con la rama inferior de la pancreático-duodenal izquierda, rama colateral de la mesentérica superior. Es un trabalengua, así que por eso dije despacio. Ahora tenéis que anotárselo bien y practicarlo. A esto le sumo que dentro del tronco celíaco la arteria esplénica, que se iba hacia la izquierda, lo hace en forma flexuosa, fíjense, que recorre la cara posterior del cuerpo del páncreas, asomando por arriba hasta que contornea por arriba y después forma la escotadura para separar el cuerpo de cola. En el trayecto, la arteria esplénica deja una arteria llamada pancreática principal para la parte superior del cuerpo del páncreas y también para la cola, y va dejando ramos pancreáticos menores o arterias pancreáticas menores. ¿Sí? Y otro detalle con respecto a las arterias es que la mesentérica superior, cuando está saliendo debajo del cuello del páncreas, emite una colateral hacia la izquierda llamada pancreática inferior o pancreática magna, que es para la parte inferior de cuerpo y cola de páncreas. ¿Sí? Con esto llego entonces a la parte de las venas, como vimos primero. La vena esplénica viene del vaso, contornea por encima la glándula y se hace posterior. Una diferencia: la vena esplénica recorre la parte media del cuerpo del páncreas y en forma recta, no va por arriba ni flexuosa. Y es en la cara posterior del cuerpo del páncreas que se anastomosa con la vena mesentérica inferior. Y de esta anastomosis
nace una nueva vena llamada tronco espleno-mesentérico. Esto es criterio general de la cátedra. Si ven Rubier, te va a decir que la mesentérica inferior desemboca en la esplénica y la esplénica se une con la mesentérica superior. Pero en la cátedra van a ver que existe el tronco espleno-mesentérico y estamos de acuerdo porque evidentemente aumenta el calibre del vaso porque aumenta la cantidad de sangre que está recibiendo. Entonces veo que en la cara posterior del cuerpo del páncreas tengo la formación del tronco espleno-mesentérico por la anastomosis de la vena esplénica y de la vena mesentérica inferior. Y este tronco espleno-mesentérico termina detrás del cuello del páncreas anastomosado con la vena mesentérica superior y forma de esta manera la vena porta. La vena porta cruza cuello y cabeza del páncreas hasta que luego cruza el duodeno para formar parte del pedículo hepático. Y ya que armado el pedículo hepático, acá también está representado el conducto colédoco que desciende por detrás de la cabeza, aunque luego le abre un canal y se introduce en el espesor y se une al conducto de Wilson, recordando que esa desembocadura común en conjunto se hace en la segunda porción del duodeno, en la cara interna, a nivel de la carúncula mayor, en una dilatación general que es la ampolla de Vater, y que presentaba el esfínter de Oddi, que regula el flujo de jugo pancreático y de bilis. Y además, a nivel de la cabeza del páncreas, se desprende el conducto Santorini, que desembocaba también en la cara interna de la segunda porción del duodeno, pero en la carúncula menor. Bien. Entonces, en su momento a duodeno no le di nada más que la anatomía y relaciones, no hablé de nada de arterias, venas, nada. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la simbiosis. Sin embargo, la simbiosis no se cumple en todo. En este cuadro, que es para la parte de arterias, ¿sí? En la parte inferior, ¿sí? Es lo que realmente corresponde a la simbiosis duodeno-pancreática. O sea, estos vasos, estas arterias nutren a los dos órganos, pero después cada uno tiene sus arterias propias. Quiere decir entonces, como dijimos recién, estas son las arterias que formaban los arcos pancreático-duodenales. La pancreático-duodenal derecha superior, colateral, la pancreático-duodenal derecha inferior terminal de la gastroduodenal de la hepática, anastomosada con la rama superior e inferior de la arteria pancreático-duodenal izquierda en la colateral de la mesentérica superior. A su vez, el duodeno, como es continuación del estómago, recibe ramas de la pilórica, que era una colateral de la hepática. Y como es parte también del intestino delgado, la cuarta porción recibe ramas de las arterias intestinales de la mesentérica superior. Y el páncreas recibe arterias propias de la esplénica misma, la pancreática principal y las pancreáticas menores, y la arteria pancreática inferior de la mesentérica superior. Las primeras era para la parte superior del cuerpo y cola, la última para la parte inferior del cuerpo y cola. En lo que respecta a las venas, en general podemos decir que todas las venas drenan al sistema porta, pero hay algunos detalles. Porque, por ejemplo, en el sistema porta no hay vena celíaca, no hay vena gastrodenal, no hay vena hepática, este caso está la vena porta, entonces el drenaje es un poquito diferente. Así que por eso hice forma de cuadro, para que sea más fácil de estudiar. Por ejemplo, la vena pilórica, si nosotros comparamos con la arteria, ahí la vena hepática, pero no existe. Esta drena la vena porta. Las venas intestinales, ¿sí?, que llevan parte de la sangre del duodeno, va a la vena mesentérica superior, esta es formadora de la vena porta. Las pancreáticas menores y principal van a la vena esplénica, que es formadora de la porta. La pancreática inferior o magna va a la mesentérica superior. La pancreática oral derecha inferior, ¿sí?, va, ojo con esto, la mesentérica superior también, porque no hay vena gastrodenal, y sin embargo la vena pancreático-renal derecha superior va a la vena porta. O sea, acá también hay que tener en cuenta que siendo la arteria rama de una arteria hepática, una de ellas va a una de las venas acompañantes va a la mesentérica y otra a la vena porta. Los ganglios linfáticos se dividen directamente en ganglios anteriores y posteriores. Los anteriores recogen la linfa de la cara anterior del duodeno-páncreas y lo vuelcan en los posteriores, que drenan también parte de la linfa posterior, y todo esto drena luego a los ganglios retro-duodeno-pancreáticos, que es una estación previa a los abdomino-aórticos. ¿Sí? Y de los abdomino-aórticos sabemos que sale el conducto torácico. Y los nervios son todo el plexo solar. Recordamos que los plexos
que salen del plexo solar siguen de las arterias principales, por eso es que el duodeno páncreas recibe ramas de los plexos hepático, esplénico y mesentérico superior. Bien, con esto termina la clase de páncreas. Ya la próxima veremos la otra glándula más grande, que es el hígado, con vías biliares. Hasta la próxima, chicos. Síganse cuidando y estudien mucho.